Hola, bienvenidos de nuevo a Laberintos, un programa de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín que trata de contarles a todos ustedes algunos proyectos de investigación que se adelantan en la universidad de una manera fácil. Para eso entonces hoy tenemos una invitada muy especial, es la profesora Margarita Hincapié, profesora de la Facultad de Ingenierías, específicamente del programa de Ingeniería Ambiental. Profe, bienvenida a Laberintos. Muchas gracias por la invitación. Yo estuve leyendo algunos de sus proyectos de investigación, bueno, algunos resúmenes, y usted ha traído una trayectoria bien importante porque se ha dedicado a un tema muy específico. ¿Por qué no me cuenta mejor cómo ha sido ese desarrollo suyo en el proceso investigativo y en qué consisten esos temas tan específicos que usted estudia? Pues sí, te cuento que todo inició desde mi pregrado. Correcto. Yo soy egresada de Química de la Universidad de Antioquia. Sí. Allí empecé mis primeros pinos con el tratamiento de aguas, trabajando más específicamente en lo que son los análisis para los parámetros físico-químicos de la calidad de agua. Inicialmente en mi proyecto de investigación trabajé con lagunas de oxidación, verificando Ahorita la me explica, profe, qué es eso de lagunas de oxidación. Bueno, pero continúe. Yo lo voy a anotar por aquí para que usted ahorita me explique todo eso. Entonces allí lo que veíamos era verificar que efectivamente ese tratamiento al principio y al final fuera eficiente, con la diferencia en las concentraciones de dichos parámetros. Correcto. En esos procesos de las lagunas de oxidación, lo que teníamos allí era una serie de plantas acuáticas que lo que permitían era ese proceso de descontaminación. Ya. Después de eso, pues en vista de lo interesante que era todo esto del tratamiento de aguas y los problemas que habían debido a su contaminación, entonces nos fuimos acercando más a, bueno, qué es lo que está sucediendo con el agua, cuáles son quiénes están afectando más la calidad del agua. Correcto. Eso llevó Los enemigos del agua, pues ¿a quiénes están? Pues, somos nosotros somos los protagonistas. nosotros, indudablemente. El crecimiento de la población, Correcto. el ver que hay población que no tiene acceso a agua ni agua potable, los procesos industriales que han generado mucha contaminación de este recurso, los procesos agropecuarios con el uso de todos estos agroquímicos impactan muchísimo más, porque este tipo de compuestos, muchos de ellos son muy tóxicos, no son biodegradables, es decir, los microorganismos no son capaces de degradar dichas moléculas. Entonces, debido a toda esta gama, todo este panorama, entonces se ha ido estudiando más, bueno, cómo se puede tratar las aguas. Indudablemente hay muchos tratamientos, ¿cierto?, los que se usan actualmente. De eso usted me va a conversar ahorita. Hablaré más de los que no son muy comunes. Eso, de eso usted ahorita me va a hacer toda la diferencia. Sí. Sino que usted me está haciendo como todo el desarrollo desde que salió de su pregrado y cuál ha sido su interés, que ya sabemos que son las aguas, ¿cierto? Sí. Y el tratamiento para limpiar las aguas que nosotros ensuciamos por todos los factores que usted nos ha dicho. Y entonces, ¿cómo sigue la historia, profe? Muy bien, entonces en torno a eso, en los estudios que se realizan hay unas tecnologías que están de punta. Esas tecnologías lo que han tratado de buscar es, bueno, cómo mejorar la purificación del agua. Correcto. Entonces dentro de esas tecnologías aparecen unas nuevas llamadas los procesos avanzados de oxidación. Procesos avanzados de oxidación. Sí. Estos en donde se utilizan más en aquellas aguas que tienen unos compuestos, como dije hace un momento, que son muy tóxicos, muy recalcitrantes, de difícil degradación. Profe, ahí sí, entonces, ya que nos contó todo este proceso, empecemos por ahí. Todo lo que usted me acaba de decir del agua, de ese componente que tienen las aguas. Tóxicos. Correcto. ¿Qué son? ¿Qué son esos tóxicos que tienen el agua? Es decir, ya sabemos cómo llega, nosotros lo hacemos, pero ¿qué son? Las partículas que ensucian el agua, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se denominan? ¿Por qué son dañinas? De las más peligrosas que encontramos en el agua son aquellos que son materia orgánica,
materia orgánica muy tóxica, algunos de ellos son los plaguicidas. ¿Cierto? Plaguicidas. O llamados comúnmente también pesticidas. Esos son los que se utilizan en el agro. Esos son los que utilizan como agroquímicos, por supuesto. Los que llamamos agroquímicos. Sí. Aparte de esos, profe, y aquí a manera de conocer de cultura general, de esos plaguicidas, ¿qué otros elementos microscópicos tiene el agua que pueden ser dañinos? Hay muchos contaminantes. Si estamos hablando desde la parte industrial, por ejemplo, hay muchos otros contaminantes, qué sé yo, por ejemplo, los detergentes que son difíciles de degradar. Por ejemplo, colorantes, como ustedes han visto, muchas descargas que no deben hacerse al río. Cuando uno ve el río rojo o el río verde. Exactamente, es porque veo descargas de unos colorantes. Y los colorantes son moléculas orgánicas estructuralmente muy grandes que son muy difíciles de degradar. Profe, qué aporte tan interesante, ya que estamos en esta era de cuidar nuestro planeta, el agua, el aire. Pero yo la invito a que vamos a un corte de comerciales y cuando regresemos me sigue contando este tema tan interesante del agua. Estamos en Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Ya regresamos. Regresamos de nuevo a Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Y hoy estoy acompañado de Margarita Hincapié, una docente de tiempo completo de la universidad que nos está hablando del agua y las implicaciones que tiene el agua cuando nosotros nos encargamos de ensuciarla. Profe, usted ahorita me estaba hablando de unas partículas que tenía el agua, que unas eran por los plaguicidas y que tenían otros componentes por la industria, por los desechos que nosotros tiramos, por detergentes, solventes, correcto. Pero usted entonces empezó a trabajar más con la parte de los plaguicidas, ¿sí? ¿Por qué entonces no me cuenta cuál es el título de su investigación? Y entramos ya en materia con todo este proyecto que también me parece muy interesante para resolver algunos problemas de nuestra ciudad que aún todavía no han sido estudiados. Muy bien. Yo antes de decirte el título precisamente del proyecto, no es un proyecto sino varios proyectos en torno a lo que son los procesos de oxidación avanzada. Quisiera contarte que esta gama de proyectos se han realizado en convenio con la Universidad de Antioquia, con la Facultad de Ingenierías, con el doctor Gustavo Peñuela. ¿Es un proyecto cofinanciado entonces? Varios de los proyectos que hemos realizado son proyectos cofinanciados, por supuesto. Okay. Y en estos proyectos es el tratamiento del agua por procesos fotocatalíticos para la eliminación de plaguicidas. A ver, profe, ahí sí vamos despacio. ¿Cómo se llama la investigación? Procesos fotocatalíticos. Fotocatalíticos para el tratamiento de aguas. Para el tratamiento de aguas. Ahora sí, profe, desmenúceme la palabra fotocatalítico. Cuando hablamos de esos procesos fotocatalíticos, entonces realmente existe una gama de procesos llamados procesos de oxidación avanzada. Esos procesos de oxidación... Bueno, profe, yo la voy a estar interrumpiendo para que vamos aclarando algunas cosas. Sí. Hay procesos de oxidación avanzada y hay otros que no son avanzados. Y hay otros procesos, son más convencionales. Convencionales. ¿Por qué es avanzado? Pues porque está utilizando unos agentes muy poderosos que permiten el proceso de oxidación, como es la generación de unos radicales llamados radicales libres de hidróxido. Profe, yo sé que no hace parte de su proyecto de investigación, pero ¿cuál puede ser un proceso convencional de oxidación? Por ejemplo, o sea, cuando hablamos de oxidación estamos hablando de limpieza, o sea, de quitarle... Cuando estamos hablando de oxidación estamos hablando, como su nombre lo indica, oxidar la materia orgánica. Oxidar la materia orgánica es descomponerla y en principio poderla llevar hasta CO2 y agua. ¿Listo? A eso se refiere. Esa es la oxidación. Y un proceso convencional consiste en... procesos convencionales, por ejemplo, lo que hace la planta de San Fernando. Correcto. Entonces existen allí
A ver, eso se diferencian en varios tratamientos. Sí, Hay unos tratamientos que son procesos de flocular y coagular el agua. Eso significa que la materia que hay allí la junta en flux y esta, dependiendo de ¿En su... qué, profe? En floc o materiales suspendidos. Correcto. Que muy pesados, que cuando se adhieren mucho forman una estructura que llamamos un floc, que ella cuando tiene un peso molecular muy alto precipita, se va al fondo. Ya. ¿Cierto? Sí. Entonces esos son de los procesos convencionales y los que se han utilizado. Otros procesos convencionales son los biológicos. Entonces, igual como en la planta de San Fernando, que vemos esos huevos grandes, entonces allá lo que tenemos son puros biosólidos, de lo que se hablan. Esos biosólidos, ¿de dónde se han obtenido? De procesos con tratamientos de microorganismos. Correcto. ¿Listo? Entonces, esos son los convencionales. Los convencionales. Ahora sí, lo que le atañe a usted, los avanzados. De oxidación, entonces, como te dije... ¿Cuántos procesos avanzados hay, profe? No sé, pueden haber 7, 8, qué sé yo. 8. ¿Y usted trabaja de con eso, cuántos? Específicamente, tengo 2. 2 procesos avanzados. Sí. ¿Qué característica tienen estos procesos avanzados que generan un agente oxidante muy fuerte? Y ese agente oxidante muy fuerte es el radical hidroxilo. ¿El qué, profe? Es un radical OH, punto, es un radical hidroxilo. Una molécula inorgánica que tiene un poder de oxidación tan fuerte que es capaz de degradar la materia orgánica. Correcto. Una molécula que llega a la materia orgánica y la empieza a dispersar. Podríamos llamarlo así en paisa. A descomponer. Más bien. Correcto. Listo. Ese es un proceso. Ese es cómo se forma el radical hidroxilo mediante los 2 procesos de los que te voy a comentar hoy. Correcto. Dentro de esos 2 procesos hay uno que es la fotocatálisis heterogénea y el otro la fotocatálisis homogénea. ¿Qué es eso? Vale. Cuando hablamos de la fotocatálisis heterogénea, entonces lo que utilizamos allí es un semiconductor, un sólido llamado semiconductor, el cual debe ser activado para que la reacción ocurra. ¿Cómo se activa? Entonces, para activarse se necesita tener radiación. Y la radiación puede ser artificial o puede ser solar. O sea, aquí ya tenemos un factor importante que es el sol. Indudablemente. El factor más importante de estos procesos es la radiación. Y lo que le da más valor agregado al proceso mismo es el sol. La radiación que vamos a utilizar es la radiación solar. ¿Y es gratis? Profe. Exactamente. Y abundante. En nuestra zona, ¿cierto? En nuestra zona, por supuesto. Ese es un proceso. Y el otro, profe, también necesita radiación. El otro también necesita radiación, pero este necesita unas sales, específicamente una sal de hierro. Esa sal de hierro que necesitamos es una sal de hierro que también se utiliza en los procesos convencionales, entonces no es difícil de conseguir. Ya. ¿Cierto? La tenemos en nuestro medio. Okay. Cuando hablamos de la fotocatálisis heterogénea y de ese semiconductor, el que más hemos utilizado en los estudios que se han hecho es el dióxido de titanio. ¿Dióxido de titanio? Sí. Ese dióxido de titanio es un polvo blanco. ¿Y dónde se encuentra? ¿O es un proceso químico para elaborarlo? Hay procesos químicos para elaborarlo. También lo encontramos aquí y lo utilizan, por ejemplo, en las pinturas para que sean más blancas, o en el lechado de las baldosas, o en algunos compuestos, por ejemplo, cremas dentales. También muy utilizado, lo que implica que no es un compuesto tóxico. Ya. Listo. Pero ese dióxido de titanio, el que se utiliza para el tratamiento de aguas, debe tener unas estructuras cristalinas, eso es propio de algunos de los compuestos inorgánicos, entonces tiene algunas estructuras cristalinas que dependiendo de ellas las podemos utilizar para el tratamiento de aguas. Yo la voy a invitar a que me ayude a hacer algo. Dale. Recuérdame el nombre de la investigación. Sí. Estamos hablando de procesos fotocatalíticos para el tratamiento de aguas. Eso, entonces, para el tratamiento de aguas que están contaminadas de plaguicidas, que ya dijimos que los plaguicidas son los que se usan en la agroindustria para abonar los pastos o los sembrados, ¿correcto?
pero los plaguicidas más que para abono, esos son los agroquímicos. Sí. Los plaguicidas realmente se utilizan Para los es para bichos. eliminar las plagas. Los bichitos. Plagas que pueden ser bichos si se llama un insecticida, Sí. o puede ser un fungicida si es un hongo, o si necesitamos eliminar las malas hierbas, entonces eso es un herbicida, dependiendo de la plaga. Ok, profe, entonces el ejercicio que le proponía es el siguiente. Con todo lo que usted me está planteando de todos los procesos avanzados, ¿Sí? y lo que usted me está diciendo de atacar el agua contaminada por los plaguicidas, ¿cómo hace usted? Usted tiene un tanque. Aquí me estoy inventando Claro. yo. Tengo un tanque con un agua contaminada con plaguicidas. ¿Usted qué hace? Muy bien, entonces, ¿cómo empezamos a tratar eso? Sí. No solamente para el tratamiento necesito tener el semiconductor o la sal de hierro, Sí. para eso también tengo que tener un colector. ¿Qué es un colector o cómo es el reactor para poder hacer este trabajo? Entonces, inicialmente el colector que tenemos es un colector que se construye con unas láminas de aluminio, y estas láminas de aluminio deben estar en forma de parábola. Esta es una parábola. Y en forma tubular, es decir, utilizando tubos de vidrio, entonces vamos a hacer un serpentín. Sí. ¿Sí? Ese serpentín o ese tubo en la parábola debe estar en el foco de la parábola. Debe estar en el foco de la parábola porque cuando hay radiación solar, entonces esperamos siempre que ese lugar es el donde van a caer todos los microorganismos. no, todos los rayos del sol Sí. que se reflejan en la lámina de aluminio. Correcto. Y van a pegar todos en el tubo de vidrio. Ya entiendo. El tubo de vidrio que tiene por dentro el agua que está recirculando, ¿cierto? Correcto. Entonces el agua recircula, entra al tanque, por medio de una bombita sale, vuelve y recircula. Y así. Y en el vidrio se van a quedar. No, en el vidrio no se van a quedar. ¿Cuál es la cosa más hermosa de estos procesos avanzados de oxidación? Sí. Que estos procesos atacan la estructura química. Ya. Entonces Las atacan las moléculas. moléculas, exactamente, esa estructura química, y la parten en pedacitos. Y se disuelve. Entonces las parten en pedacitos y se convierten en moléculas menos tóxicas, por ejemplo, o en moléculas mucho más pequeñas que ya los microorganismos propios del agua sean capaces de degradarla. Ya. O en su defecto convertamos todo eso hasta CO2 y agua y algunos de los compuestos inorgánicos que tenga. Correcto. O sea, Esa no es van a haber residuos una de de nada. las hermosas ventajas que tienen estos procesos comparados con los convencionales, que pasan los contaminantes de unos medios a otros. Esto los destruye Eso es completamente. lo más importante. No vamos a tener residuos como la de la planta San Fernando, que son toneladas y toneladas de ese Esa ese es lodo. una de las grandes ventajas. Ok, profe. Bueno, entonces, usted tiene dividido los plaguicidas, es decir, o con el mismo método que usted está estudiando e investigando, se pueden atacar todos los plaguicidas que usted ha estudiado. Se pueden atacar todos, pero siempre se tiene que optimizar, por ejemplo, cuánta cantidad de fotocatalizador, de semiconductor o fotocatalizador utilizamos, cuánta cantidad de peróxido si vamos a adicionar. El agua hay que tratarla, pero por baches, es decir, puedo tratar 100 litros en un día tal vez, o en menos tiempo. Correcto. Entonces eso significa por baches, no es continuo este tipo de tratamiento. Profe, está bien importante eso porque ya empieza uno como a sentirse mejor que hay proyectos como el suyo, donde no va a haber residuos, donde con la ayuda del sol, como hablábamos ahorita, gratis, podemos tener procesos de limpieza del agua, porque nosotros mismos nos encargamos de ensuciarlo. Bueno, aportemos para limpiarlo también. Pero yo quiero que vamos a un corte de comerciales y que ahorita me explique cuáles han sido los otros hallazgos, qué espera la investigación, hacia dónde apunta. ¿Le parece, profe? Por supuesto. Estamos en Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Ya regresamos. Muy bien, esto es Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Estoy acompañado
de la profesora Margarita Hincapié y nos está hablando de los procesos de oxidación, de cómo limpiar el agua, en fin, profe, estábamos hablando ahorita de cómo entonces usted con su investigación aportaba a la limpieza del agua por los plaguicidas, en fin. Pero yo quiero que empecemos a hablar un poquitico, profe, sobre cuáles han sido los inconvenientes en el proceso de investigación. Es decir, uno se encuentra a veces como con un muro y uno dice, Dios mío, no puedo atravesar este muro porque me encuentro con un problema que no había estipulado en la investigación. ¿Usted se ha encontrado con eso? La investigación tiene mucho trabajo de tipo analítico a nivel de laboratorio. Es decir, para yo demostrar que efectivamente se ha descontaminado o que los productos que se han generado no son tóxicos, que los microorganismos posteriormente pueden degradarlo, se requiere mucho análisis utilizando, digamos, tecnología muy sofisticada. Mucho trabajo en el laboratorio. De tipo laboratorio, sí. ¿Y en qué consiste el trabajo por ejemplo, en el laboratorio? Si vas a determinar la concentración de los contaminantes, necesitas utilizar análisis instrumental, específicamente cromatografía. ¿Y qué es eso, profe? Esas son unas técnicas de separación que te determinan, conociendo previamente o con unas curvas de calibración previas, sí, determinar cuánta concentración tienes de un contaminante específico. Correcto, en determinada cantidad de agua. Independiente. Independiente de eso. Porque sí, independiente de eso, tú puedes determinar la concentración que hay en un río, en 100 litros de agua, en un litro, si es lo que estás tratando. Ese es el ejemplo. Entonces, y ustedes todo lo llevan al laboratorio y hacen la medición. Sí, hay muchísima medición, mucho trabajo. Hay veces no hay acceso a la tecnología, tanta tecnología. Con la Universidad de Antioquia pudimos hacer esto. Y en mi proyecto de tesis doctoral... que esta investigación es su proyecto de tesis doctoral. Mi proyecto de tesis doctoral. Muchos de estos análisis también se pudieron hacer en una institución que está dedicada a trabajar la química solar, que es la plataforma solar de Almería en España. Entonces allá pues tuve toda una experiencia de aprender a trabajar con diferentes equipos, diferente tecnología, y espero que algún día en la Universidad de Medellín la tengamos. Pues, profe, con sus aportes científicos, porque ya estamos hablando de aportes científicos, de cómo usted le está aportando a todo este proceso de la limpieza del agua, ya es una tesis doctoral, entonces estamos hablando ya de grandes ligas. Profe, ¿algún otro inconveniente en el proceso? ¿Cero inconvenientes? No he tenido de tipo personal. Ok, profe, después de llevarlo al laboratorio, ¿usted ha aplicado esta investigación en el campo? O sea, ya ha ido al trabajo de campo, es decir, bueno, del resultado de esta laguna voy a empezar a hacer todo este proceso. En proyectos previos se ha hecho trabajo de campo en una finca, específicamente para mejorar la calidad del agua. Sí. La finca era una finca agrícola. Sí. Pero actualmente estamos en la generación de varios proyectos en convenio con la Universidad de Antioquia, y uno de ellos muy macro con la Gobernación de Antioquia para poder aplicar muchas de estas tecnologías de procesos de oxidación avanzada en el departamento. Profe, ¿cuál es el futuro de la investigación? ¿Qué le espera? ¿Usted qué sueña con ese proyecto? Este proyecto, indudablemente lo que dijiste hace un momento, poderlo sacar que el público lo conozca, que pueda ser aplicado en aquellos lugares donde toda la tecnología del tratamiento de aguas que tenemos aquí no es posible llevarla a veredas, a lugares más remotos, digamos así, que no son urbanos. Entonces allí es probable hacer este tipo de tratamientos. ¿Y ese sueño es realizable? Indudablemente. Usted me había hablado de un evento académico, profe. Muy bien, en ese evento académico lo vamos a hacer en noviembre. Sí. Tengo dos actividades a realizar. La primera de ellas es un curso de tratamiento de aguas. Este tratamiento es aplicando todos estos procesos de oxidación avanzada
para que la gente conozca más sobre los principios de dichos tratamientos. Y el segundo de ellos es el segundo simposio latinoamericano de procesos de oxidación avanzada, también para que la gente cuente, bueno, en qué van estos procesos de oxidación, qué hay de nuevo en el tratamiento fotocatalítico, en nuevos fotocatalizadores, las nuevas formas de hacer los reactores. Otra cosa muy importante, la que no he hablado, y son los procesos de desinfección. Para ello, nosotros tenemos un aporte muy valioso de varios doctores de tipo nacional e internacional, y la plataforma solar de Almería, donde estuve, nos está haciendo mucho apoyo de tipo logístico, económico y demás, y van a venir varios de ellos. Entre los doctores nacionales que tenemos está el doctor Víctor Sarria, de la Universidad de los Andes, el doctor Gustavo Peñuela, el doctor Juan Miguel Marín y la doctora Gloria Restrepo de la Universidad de Antioquia. Claro. De internacionales tenemos al doctor Sisto Malato, que también fue una eminencia indudablemente. El doctor, me olvidó el nombre. En fin, profe, de esto nos podemos quedar aquí todo el día hablando porque es un tema bien interesante. Infortunadamente se nos acabó el tiempo. Profesora Margarita, muchas gracias por estar en Laberintos, y créame, y yo también estoy de acuerdo en que necesitamos todos aportar a la limpieza del agua, y a todos nosotros, a los televidentes, nos quedó claro de ese proceso que usted está adelantando. Muchas gracias por estar en Laberintos. Muchas gracias a ustedes por invitar. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Hasta la próxima.